En la fría mañana de un domingo en Madrid. Elena abrió la caja fuerte de su apartamento y encontró solo vacío donde debían estar sus ahorros de toda la vida. Su hermano Miguel. El mismo que la había criado como un padre después de la muerte de sus progenitores. Había desaparecido con el dinero. Dejando una nota cruel: no mereces nada por vivir en pecado. El shock la paralizó. Pero el verdadero golpe vino al descubrir que él había filtrado su secreto a toda la familia, convirtiendo su orientación sexual en un escándalo que la aislaría para siempre. Elena, de 28 años, había construido su vida con esfuerzo en el bullicioso barrio de Malasaña. Trabajaba como diseñadora gráfica en una agencia creativa, donde su talento para capturar emociones en imágenes la había hecho ascender rápidamente. Pero su verdadera pasión era su relación con Sofía, una profesora de literatura de 26 años que había conocido en un café literario 2 años atrás. Sofía, con su cabello rubio corto y ojos azules que irradiaban calidez, era el ancla en el caos de Elena. Juntas, habían soñado con un futuro libre de juicios, planeando mudarse a Barcelona para empezar de cero. Ahora, todo eso parecía desvanecerse. Miguel, de 32 años, era un hombre tradicional, devoto católico y padre de familia. Vivía en las afueras de la ciudad con su esposa Ana y sus 2 hijos pequeños. Siempre había visto a Elena como su responsabilidad. Pero cuando descubrió accidentalmente unas fotos íntimas en su teléfono durante una visita familiar, su mundo se derrumbó. Para él, ser lesbiana no era solo un pecado, era una traición a los valores que sus padres les habían inculcado. En su mente distorsionada, robarle el dinero era una forma de corregirla, de obligarla a enfrentar las consecuencias de su elección equivocada. Usaría ese dinero para pagar deudas propias, justificándolo como un acto de salvación familiar. El día después del robo, Elena confrontó a Miguel por teléfono. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Ese dinero era para mi futuro. Para nosotras, gritó ella, con la voz temblando de ira y dolor. Miguel respondió con frialdad: tu futuro no existe si sigues por ese camino. La familia te repudia. Vuelve a la normalidad o quédate sola. Colgó, dejando a Elena en un abismo de soledad. Sofía llegó esa noche, abrazándola mientras lloraban juntas. No estás sola, mi amor. Lucharemos por esto, murmuró Sofía. Pero en el fondo, Elena sentía el peso de la sociedad española, donde a pesar de los avances en derechos LGBT, el conservadurismo familiar aún reinaba en muchos hogares. Los días siguientes fueron un torbellino de decisiones. Elena denunció el robo a la policía. Pero Miguel había sido astuto, transfirió el dinero a una cuenta anónima y huyó temporalmente a Andalucía, alegando un viaje de negocios. La familia, informada por él, se alineó en su contra. Su tía Carmen, una mujer estricta de 60 años, la llamó para reprenderla: has avergonzado a todos. ¿Cómo esperas que te ayudemos si vives en contra de Dios? Elena sintió el rechazo como puñaladas, recordando su infancia en una casa donde la religión dictaba cada norma. Pero en medio del caos, decidió no romper. Con Sofía a su lado, buscó un segundo empleo como freelance para reconstruir sus ahorros. Aunque el estrés comenzaba a minar su salud, mientras tanto, Miguel disfrutaba de una falsa paz. Con el dinero robado, pagó la hipoteca de su casa y compró un coche nuevo, convenciéndose de que era lo correcto. Ana, su esposa, sospechaba algo, pero el miedo a confrontarlo la mantenía callada. Es por el bien de la familia, le decía él. Pero en las noches, Miguel luchaba con su conciencia.
Recordaba a Elena de niña. Vulnerable tras la muerte de sus padres en un accidente de tráfico. Él la había protegido. Pero ahora la veía como una amenaza a su mundo ordenado. ¿Era realmente un monstruo? ¿O solo un hombre defendiendo sus creencias? La tensión escalaba cuando Elena recibió una carta anónima con insultos homofóbicos. Probablemente de algún familiar lejano. Sofía la convenció de unirse a un grupo de apoyo LGBT en Madrid, donde conoció a otras mujeres que habían enfrentado rechazos similares. Allí compartió su historia, sintiendo por primera vez una comunidad que la entendía. No dejes que te definan, le dijo una activista mayor. Inspirada, Elena comenzó a documentar su dolor en un diario, transformándolo en arte para sus diseños. Pero el conflicto interno la carcomía, debía perdonar a Miguel por el lazo sanguíneo. O cortarlo para siempre. Sofía, por su parte, enfrentaba sus propios demonios. Proveniente de una familia liberal en Valencia. Nunca había lidiado con tanto odio. Apoyar a Elena significaba exponerse a riesgos. Como perder su trabajo en una escuela conservadora si el escándalo se extendía. Te amo lo suficiente para enfrentar esto, le aseguró a Elena una noche, mientras caminaban por las calles empedradas de la Latina. Pero en silencio. Sofía se preguntaba si su relación sobreviviría a la presión externa. El amor era fuerte. Pero la sociedad española, con sus raíces católicas profundas, aún juzgaba duramente a las parejas como ellas. Al final de esa primera semana, Elena tomó una decisión audaz: confrontar a la familia en una reunión. Llegó a la casa de su tía con Sofía de la mano, declarando: no cambiaré quién soy por nadie. La respuesta fue un silencio gélido, seguido de acusaciones. Miguel, desde su escondite, se enteró y sintió un pinchazo de culpa. Pero lo reprimió. La brecha familiar se ampliaba, preparando el terreno para más traiciones. Elena salió de allí con el corazón roto, pero con una determinación renovada. El precio de su autenticidad era alto, pero valía la pena. O al menos, eso se repetía para no derrumbarse. Los meses siguientes fueron un calvario para Elena. Sin sus ahorros, luchaba por pagar el alquiler, trabajando turnos interminables que la dejaban exhausta. Sofía la apoyaba económicamente cuando podía. Pero su salario de profesora no era suficiente. No quiero ser una carga, le dijo Elena una noche, con lágrimas en los ojos. Sofía la besó suavemente. Somos un equipo. Mi vida. Superaremos esto juntas. Pero la realidad era dura, el estrés afectaba su intimidad, convirtiendo momentos de cariño en discusiones sobre dinero y futuro. Miguel, de vuelta en Madrid, fingía normalidad. El dinero robado le había dado un respiro. Pero la culpa lo acechaba. En la iglesia, durante la misa dominical, rezaba por perdón. Pero no por Elena, sino por sí mismo. Ana finalmente lo confrontó: lo que hiciste fue un crimen. ¿Cómo puedes mirarte al espejo? Miguel explotó: ella nos avergüenza. ¿Quieres que nuestros hijos crezcan pensando que eso es normal? La discusión escaló, revelando grietas en su matrimonio. Ana, secretamente más abierta de mente, comenzó a cuestionar sus propios prejuicios, recordando a una amiga de juventud que había sido lesbiana y había sufrido en silencio. La sociedad española, en plena evolución, ofrecía contrastes. Mientras en las calles de Chueca se celebraba el orgullo con banderas arcoíris, en hogares como el de Miguel, el conservadurismo persistía. Elena, asistiendo a eventos LGBT,
Encontró aliados. Una abogada voluntaria la ayudó a fortalecer su denuncia contra Miguel. Aunque el proceso legal era lento y costoso. «Tienes derechos», le dijo la abogada. Pero Elena dudaba, perseguir a su hermano significaba destruir lo poco que quedaba de familia. El conflicto interno la torturaba, amaba a Miguel pese a todo. Recordando cómo él la había defendido en la escuela de bullies, una noche. Sofía recibió una llamada amenazante de un número desconocido. Probablemente un familiar de Elena. «Deja a mi sobrina o lo pagarás». Sofía, asustada, se lo contó a Elena, quien enfureció. «Esto tiene que parar». Decidieron mudarse temporalmente a un apartamento más seguro. Pero el miedo se instaló. Sofía comenzó a tener pesadillas, cuestionando si valía la pena el riesgo. «Te amo. Pero, ¿y si nos lastiman?», confesó. Elena la abrazó. «No dejaré que nos separen». Su relación, antes idílica, ahora era una batalla contra el mundo exterior. Miguel, meanwhile, enfrentaba consecuencias inesperadas. Su jefe, enterado del escándalo familiar a través de chismes, lo miró con desconfianza. «No quiero dramas en la oficina», le advirtió. Miguel perdió un ascenso, atribuyéndolo a la maldición de Elena. En su ira, filtró más detalles a parientes lejanos, amplificando el rechazo. Pero en privado, leía artículos sobre homosexualidad, intentando entender. Un documental sobre familias rotas por prejuicios lo conmovió, plantando semillas de duda. ¿Era su hermana realmente pecadora? ¿O era él el intolerante? Elena, en terapia grupal, exploraba su trauma. «Crecí pensando que el amor era condicional», compartió. Otras mujeres asintieron, relatando historias similares de rechazo. Inspirada, Elena creó una serie de ilustraciones sobre identidad LGBT, exponiéndolas en una galería local. La exposición atrajo atención, incluyendo un artículo en un periódico progresista. «Mujer madrileña transforma dolor en arte», titulaba. Sofía la apoyó en la inauguración, orgullosa. Pero Miguel vio el artículo y sintió rabia mezclada con envidia. Su hermana prosperaba pese a todo. Una confrontación clave ocurrió en una fiesta familiar. Elena, invitada por error, apareció con Sofía. Miguel la enfrentó. «No eres bienvenida aquí». Elena replicó: «Tú me robaste. Me traicionaste». ¿Quién es el pecador? La familia se dividió. Algunos apoyaron a Miguel. Otros, como una prima joven, defendieron a Elena. Ana intervino: «Basta. Somos familia». Pero el daño estaba hecho. Miguel salió furioso, jurando no volver a hablarle. Elena, herida, se refugió en Sofía, quien susurró: «Eres fuerte». Amor, el alto precio se manifestaba en la salud de Elena. Insomnio y ansiedad la llevaron al médico, quien recetó antidepresivos. «Necesitas perdonarte a ti misma», aconsejó. Pero Elena luchaba con la idea de perdón. Podía olvidar la traición. Sofía, meanwhile, enfrentaba presión en su trabajo. Rumores sobre su orientación llegaron a la directora. «Mantén tu vida privada», le advirtieron. Sofía consideró renunciar. Pero Elena la disuadió: «No les des el gusto». Su amor se fortalecía en la adversidad. Pero el cansancio crecía. Miguel, en crisis, confió en un sacerdote. «Padre, ¿estoy equivocado?». El sacerdote,
Progresista. Respondió, el amor no juzga. Reconcíliate. Miguel dudó. Pero el remordimiento lo carcomía. Decidió devolver parte del dinero anónimamente, enviando un cheque a Elena. Cuando ella lo recibió, lloró de confusión. ¿Es esto arrepentimiento o manipulación?, se preguntó. Sofía aconsejó cautela, no confíes aún. La tensión aumentaba, preparando un giro mayor. Elena, empoderada por su arte, planeaba demandar a Miguel formalmente, ignorando el costo emocional. Años pasaron, y el conflicto se profundizó. Elena, ahora de 30 años, había reconstruido su vida parcialmente. Su exposición de arte la catapultó a un mejor empleo en una agencia inclusiva, donde su identidad era celebrada. Sofía y ella se mudaron a Barcelona, buscando un entorno más abierto. La ciudad catalana, con su vibrante comunidad LGBT, les ofreció respiro. Caminaban por la Rambla de la mano, sintiéndose libres por primera vez. Pero las cicatrices permanecían. Elena aún soñaba con la traición de Miguel. Meanwhile, caía en espiral. El dinero robado se agotó en malas inversiones. Y su matrimonio con Ana se resquebrajaba. Discusiones constantes sobre Elena los separaban. La destruiste. Y ahora nos destruyes a nosotros, le gritó Ana un día, amenazando con divorcio. Miguel, desempleado tras un despido por falta de fiabilidad, recurrió al alcohol. Sus hijos, inocentes, preguntaban por la tía desaparecida. En su soledad, Miguel reflexionaba sobre sus prejuicios. Un amigo gay en el trabajo lo confrontó: el amor no elige género. Miguel comenzó a cuestionar su fe rígida. Asistiendo a foros en línea sobre diversidad, una llamada inesperada cambió todo. Miguel fue diagnosticado con cáncer de hígado, avanzado por años de estrés y malos hábitos. Los médicos dieron un pronóstico sombrío: necesitaba un trasplante costoso, no cubierto por el seguro. Ana, devastada, contactó a Elena en secreto. Tu hermano se muere. Por favor, ayúdanos. Elena, al oírlo, sintió un torbellino de emociones. Odio, compasión, rabia. Después de lo que me hizo, ¿por qué debería?, respondió. Sofía la aconsejó: es tu decisión, pero no dejes que el rencor te consuma. Elena luchó internamente. Salvarlo significaba perdonar. Pero merecía. En Barcelona, Elena y Sofía vivían una vida más plena. Sofía ascendió a coordinadora educativa, promoviendo inclusión en escuelas. Elena publicó un libro ilustrado sobre historias LGBT, basado en su experiencia. Es terapéutico, le dijo a Sofía. Su relación florecía, planeando una boda civil. Pero la noticia de Miguel la sacudió. Elena viajó a Madrid sola, confrontando a su hermano en el hospital. Me robaste todo. ¿Por qué salvarte?, preguntó. Miguel, débil, lloró: fui un idiota. El miedo me cegó. Perdóname. Por primera vez. Vio remordimiento genuino. Ana suplicó: los niños necesitan a su padre. Elena sintió el peso de la familia. Recordaba a Miguel como protector en la infancia, pese a sus fallos. El dilema moral la atormentaba: ¿era ético ayudar a quien te destruyó? Sofía, por teléfono, apoyó: haz lo que sientas correcto.
Elena decidió vender su apartamento en Barcelona. Sus ahorros reconstruidos y hasta su arte valioso para financiar el tratamiento. Es por los niños. No por ti. Le dijo a Miguel. El sacrificio la dejó en ruinas financieras. Pero liberada emocionalmente, la operación fue un éxito parcial. Miguel sobrevivió. Pero con complicaciones. Durante la recuperación. Conversaron honestamente. Miguel admitió, la sociedad me envenenó. Ahora veo que tu amor es real. Elena compartió su dolor, me dejaste sola cuando más te necesitaba. La reconciliación era tentativa. Pero real. Ana agradeció, has salvado nuestra familia. Pero Elena pagó caro, de vuelta en Barcelona. Enfrentó deudas abrumadoras. Sofía la consoló, lo hiciste por amor. No por obligación, el acto de Elena generó ondas. Familiares que la habían rechazado ahora la admiraban en silencio. Una prima se disculpó, fui cobarde. Elena usó la experiencia para abogar por derechos LGBT. Hablando en conferencias. El perdón no es debilidad. Declaraba. Pero internamente. Dudaba, ¿había sido una elección correcta? ¿O una traición a sí misma? Sofía notó su lucha, estás cambiando vidas. Incluyendo la tuya, Miguel. En remisión. Cambió. Asistió a terapia. Uniéndose a grupos de apoyo para familias con miembros LGBT. Quiero ser mejor padre. Confesó. Sus hijos conocieron a Elena y Sofía. Aprendiendo tolerancia. Pero el daño persistía, Elena sufría ansiedad recurrente. Cuestionando si el sacrificio valió. En una noche de insomnio. Escribió, ¿cuánto debe uno dar por la sangre? La sociedad española. En transición. Reflejaba su dilema, avances legales. Pero prejuicios arraigados. Con el tiempo. La vida de Elena se estabilizó precariamente. Vendió su libro y recuperó algo de dinero. Pero la deuda emocional era mayor. Sofía y ella se casaron en una ceremonia íntima en la playa de Sitges. Rodeadas de amigos progresistas. Eres mi todo. Juró Sofía. Elena sonrió. Pero en su corazón. La traición de Miguel aún dolía. Regresaron a Madrid para visitas familiares. Donde Miguel intentaba redimirse. Gracias por salvarme. Decía. Elena respondía, no lo hice por ti. Sino por lo que fuimos, Miguel. Transformado. Abogaba por inclusión en su parroquia. El amor de Dios es para todos. Predicaba. Ganando aliados y enemigos. Ana lo apoyaba. Fortaleciendo su matrimonio. Pero los hijos. Expuestos a la verdad. Preguntaban, ¿por qué lastimaste a la tía? Miguel explicaba honestamente, fui ignorante. La familia se reconstruía. Pero Elena mantenía distancia. Protegiendo su paz. En terapia. Exploraba, ¿perdonar significa olvidar? El conflicto societal se intensificaba. Un escándalo nacional sobre discriminación LGBT en escuelas recordó a Elena su lucha. Sofía. Involucrada. Organizó protestas. Elena la acompañó. Gritando por derechos. No más silencio. Coreaban. Pero en casa. Elena confesaba miedos, temo que vuelva a pasar. Sofía la calmaba, juntas somos invencibles. Su amor. Probado en fuego. Era más profundo, una traición secundaria ocurrió cuando un familiar lejano filtró detalles del robo a la prensa local. Pintando a Elena como víctima heroica. Miguel enfureció. Defendiendo su privacidad. Esto es mi culpa. Admitió.
Elena, abrumada por la atención, consideró mudarse al extranjero. España progresa. Pero no lo suficiente. Le dijo a Sofía. El dilema ético resurgía, huir o luchar. Optaron por quedarse. Convirtiendo el dolor en activismo, Miguel enfrentó su propia crisis moral al descubrir que un hijo mostraba signos de cuestionar su género. No repetiré mis errores. Juró. Consultó a Elena, ayúdame a entender. Ella, sorprendida, compartió recursos. El amor incondicional es clave. Aconsejó. Esta conexión sanaba heridas. Pero Elena pagaba el precio, agotamiento emocional. Sofía notó, no puedes salvar a todos. Elena replicó, pero puedo intentarlo. La alta tensión culminó en una reunión familiar ampliada. Elena confrontó a todos, me juzgaron sin conocerme. Lágrimas fluyeron, algunos se disculparon. Otros se mantuvieron rígidos. Miguel lideró, fui el peor. Cambiemos. Elena sintió catarsis. Pero el costo era visible en sus ojeras. De vuelta con Sofía. Reflexionó, el perdón libera. Pero duele. Su relación. Resiliente. Florecía en la adversidad, el despertar colectivo se extendía. Elena habló en un panel sobre familias LGBT. Inspirando a otros. Las elecciones definen. Pero el amor redime. Dijo. Miguel asistió. Aplaudiendo. Pero en privado. Elena dudaba, ¿había sacrificado demasiado? Sofía la animó, tu fuerza cambia el mundo. La sociedad española. Con leyes progresistas pero corazones divididos. Reflejaba su viaje, File 5. El clímax llegó cuando Miguel recayó. El cáncer regresó. Más agresivo. Necesito otro tratamiento caro. Confesó. Elena. Ya endeudada. Enfrentó el ultimátum final, vender lo último que le quedaba. Incluyendo el anillo de su madre. No puedo. Pensó inicialmente. Pero viendo a sus sobrinos. Cedió. Vendió todo. Salvándolo nuevamente. Esto es el fin de mi deuda contigo. Le dijo. Miguel. Agradecido. Prometió, seré el hermano que mereces, Elena. Arruinada. Reconstruyó con Sofía. Adoptaron un perro. Simbolizando nuevo comienzo. Su activismo creció, fundaron un grupo de apoyo para familias divididas por orientación sexual. El cambio empieza en casa. Predicaban. Miguel se unió. Compartiendo su historia de redención. La familia. Unida tenuemente. Celebró Navidades juntas. Con Sofía incluida. Pero Elena sentía el peso, ¿valió el sacrificio? En reflexión final. Elena escribió un ensayo, La traición familiar corta profundo. Pero el perdón puede sanar. ¿Pero a qué costo? Sofía lo leyó, eres inspiradora. Su amor. Inquebrantable. Era el ancla. Miguel. Sano. Dedicó su vida a la tolerancia. Educando a otros. La sociedad evolucionaba. Pero lentamente. Elena. Transformada. Miró al futuro con esperanza mixta. ¿Es siempre correcto perdonar a la familia que te traicionó? ¿O a veces el sacrificio personal es demasiado alto para justificar?